Obviamente todos los paralelos ya vieron la primera clase sobre espacios vectoriales, ¿no? Entonces, en espacios vectoriales se habla de un conjunto de objetos a los cuales van a llamar vectores, y dentro del cual se define una operación, dos operaciones, una operación de suma, que es el suma de vectores, y un producto que va a ser un producto por un escalar. A ver, déjenme ver. Que quiero ver algo. Pero para que se llame espacio vectorial, debe cumplir como 10 propiedades. O sea, 5 propiedades se les va a exigir a la operación de suma, y 5 propiedades se les va a exigir a la operación de producto por un escalar. Entonces, toda esta terna del conjunto y las operaciones es una estructura algebraica y en este caso se llamará, o sea, en el caso que vamos a estudiar es el espacio vectorial. Ahora, como indicaba a un profesor en esta semana, el profesor John Ramírez, nos decía, hay estructuras algebraicas de varios tipos. Hay unas que son súper sencillas, hay otras que son más complicadas. Por ejemplo, hay estructuras, por ejemplo, llamadas los semigrupos. Esto es cultura general, a ver. Un semigrupo se trata de un conjunto y de una sola operación. Vamos a llamarla así, ¿no? Una operación binaria. Entonces, el conjunto del grupo, la operación y el conjunto es la estructura llamada semigrupo, pero para que sea un semigrupo, sí, debe cumplir lo siguiente, que esta operación debe ser cerrada o clausurativa, ¿ya? Y debe ser asociativa. O sea, eso es todo lo que se les exige a esta operación en un conjunto para ser llamada semigrupo. ¿Sí? Por ejemplo, un semigrupo, los números naturales con la operación de suma, la suma normal de números, esto formaría un semigrupo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esta suma es cerrada. O sea, si yo sumo dos números naturales, obtengo un nuevo número natural, y también sabemos que la suma de números es asociativa, ¿no? Así que claro, esto sería un semigrupo. Ya, entonces así como, esto es como decir un ejemplo. Así mismo hay montones y montones de estructuras. Y bueno, la estructura algebraica que es bien importante en ingeniería es la que se llama espacio vectorial. Pero la idea es la misma, o sea, hay un conjunto, en este caso hay dos operaciones, y a esas operaciones le vamos a pedir ciertos requerimientos, tal como aquí al semigrupo le pedíamos dos cosas, ¿no? Que sea cerrado y que sea asociativo. Sí. Entonces hay estructuras llamadas grupos, hay estructuras como hay anillos, existen los semianillos. Por ejemplo, una estructura que ustedes han conocido en cálculo de una variable es el espacio métrico, ¿no? Cuando hablan de espacio métrico, ¿qué les dicen? Hay un conjunto, yo qué sé, un conjunto, y en la cual se define una función o distancia, ¿no? ¿Qué dicen? Esta es una operación, porque la distancia toma dos elementos del conjunto y produce un número real. Pero en un espacio métrico, la distancia no es una operación cerrada. Pero para que sea un espacio métrico, ¿sí? ¿Qué condiciones debía cumplir
esta distancia debía cumplir con que la distancia siempre es mayor que cero, ¿no? La distancia entre dos puntos es siempre mayor o igual que cero, que la distancia es cero, solamente, sí, solo sí, cuando los dos puntos son iguales, la distancia es conmutativa, ¿sí? La distancia del punto A al punto B debe ser igual a la distancia del punto B al punto A. Sí. Y finalmente se les pide la desigualdad del triángulo, ¿no? La distancia de A a C es menor o igual que la distancia de A a B más la distancia de B a C. ¿Sí? Entonces, si ustedes conocen una función con estas características y que cumple todo esto, eso se llama una métrica, esta de aquí, o una distancia, función distancia. Y un conjunto con esta función distancias es una estructura que se denomina espacio métrico. O sea, esa es la idea, ¿no? La idea, entonces, para un espacio vectorial que vamos a tener dos operaciones y las operaciones se les va a exigir 5 propiedades para la suma y 5 para el producto. ¿Sí? Entonces, de ahí viene, pues, estos son los primeros ejercicios que a ustedes les toca ver, que son ya demostraciones, ¿no? Hay que probar si algo es asociativo, si algo es conmutativo, que si un operador tiene el neutro, que si existe el inverso, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hacer algunos ejercicios, ¿no? Yo qué sé. Por ejemplo, supongamos, ¿no?, que yo tengo el conjunto de los números naturales y voy a inventarme una operación. Esa operación, ¿ya? Con esta regla. Voy a operar dos números, a ver, para cualquier par de números naturales, esta va a ser la operación. A, operación con B, es igual a B menos A por B. Yo qué sé. Me estoy solo inventando una operación. Pero ahora la pregunta es, ¿será esto, por ejemplo, una operación cerrada? ¿Cómo se prueba la cerradura de una operación? Entonces, allí necesitamos hacer un repaso de la parte del pre, ¿no? ¿Qué cosa era la operación, en operaciones binarias, ¿no? ¿Qué cosa es la propiedad clausurativa o cerradura? ¿Qué cosa es la conmutatividad? ¿Qué cosa es la asociatividad? Etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, si hablamos de cerradura, la cerradura de una operación tiene esta definición, ¿no? Para todo par de elementos del conjunto, en este caso estamos trabajando aquí, ¿no? En este conjunto, para todo par de elementos de los naturales, debería cumplirse que operar esos dos elementos me resulta en un nuevo elemento de los naturales. Entonces, ¿yo cómo pruebo que la operación que me han dado cumple con la condición de la cerradura? Entonces, aquí es donde ya viene la parte que se hace complicada, ¿no? Yo recomiendo algunos pasos. eh, Puede ser que sea como engorroso o aburrido al inicio, pero es necesario que lo hagan para que se autodisciplinen y porque estos pasos ya después los ayudan. O sea, el primer paso es que ustedes escriban la propiedad que quieren demostrar. Como en este caso, esta es la definición de la cerradura de una operación, ¿no? O sea, que escriban la definición, adaptada al problema en donde estamos, ¿no? Por ejemplo, estamos en naturales con esa operación asterisco, pues entonces escribo la cerradura para todo par de elementos del conjunto. El resultado de operar esos dos elementos sigue perteneciendo al conjunto.
primero escriban el enunciado. Luego, necesitamos construir dos elementos del conjunto, porque eso me lo indica este cuantificador. El cuantificador dice para todo A y B, A, B de los naturales, ¿no? Entonces yo necesito dos elementos naturales, vamos a ponerlo así. A, elemento de los naturales, y B, un elemento de los naturales. Estoy usando letras, porque esta parte dice para todos, o sea, no puedo dar ejemplos aquí. Tengo que hacer la demostración para cualquier par de naturales. Así que por eso me quedo con las letritas, no voy a poner números. Ok, una vez, miren, primer paso, escribo el enunciado. Segundo paso, construyo lo que me dicen los cuantificadores. Luego, paso a la demostración en sí, que es averiguar el valor de verdad de esta expresión. ¿Será cierto que operar A con B es un elemento natural? Yo qué sé, vamos a averiguarlo. A ver, A operación con B, de acuerdo al problema, es igual a B menos A por B. ¿Ya? Ahora, ¿será esto un número natural? ¿Qué dicen? Tal vez ayude a recordar, ¿no? Los naturales son estos números, ¿no? Empiezan con el 1, 2, 3, etc. Así son los naturales. Entonces, por ejemplo, a mí no me gusta esto que está aquí, este signo menos que está aquí. ¿Sí ven? ¿Por qué? Porque yo sé que los naturales son todos positivos, ¿no? Ni siquiera el cero está aquí. Mucho menos los negativos, ¿no? Entonces no hay negativos en los naturales. Entonces yo ya estoy viendo que aquí hay un signo menos. Es posible. Yo digo, ¿qué pasa si esta letra A tiene un valor mucho más grande que B? Esto me va a quedar negativo, pues, ¿no? Y si B es positivo, esto me va a quedar negativo. Y en los naturales no hay negativos. Entonces yo empiezo a sospechar del análisis de esta expresión que probablemente esto sea falso, que no se cumple la propiedad de cerradura. Entonces, si yo sospecho que ya es falso, voy a intentar construir un contraejemplo. A ver, contraejemplo. A ver, para que se salga de los naturales, ¿no? Necesito un A gigantesco. Digamos que A va a ser igual a 100. Y un B pequeño, vamos a usar B igual a 1. Entonces, A asterisco B sería 100, asterisco 1, sería B menos A, ¿no? Sería 1 menos 100, y por B, que es por 1. Esto me da menos 99. Como es negativo, no está en los naturales. Entonces yo pongo aquí esto no está en los naturales. ¿Sí ven? Entonces yo ya sé que no se cumple la cerradura. Yo debo escribir esa conclusión. Por lo general, los estudiantes ponen aquí si se cumple, no se cumple. Por ejemplo, aquí no se cumple. Ustedes dicen, ah, ya no se cumple lo que estoy probando, ¿no? Que es la cerradura. ¿Y cuál es su argumento? Pues aquí hay un par de elementos que niega el cuantificador, ¿no? Debería ser que para todo hay B, pero usted ha encontrado dos ejemplos para probar que es falso, si vale, ¿no? Dos ejemplos con el cual no se cumple. Así que usted puede afirmar que esta operación no es cerrada. Pero, por ejemplo, esta operación sí sería cerrada si el conjunto fueran los enteros, o si fueran los números reales, o si fueran los números complejos. Así que recuerden que la propiedad no es solamente la operación que es rara. La operación puede ser rara, pero depende también del conjunto, ¿no? Por eso es que cuando hablamos de la estructura algebraica,
no es, la estructura algebraica no es el conjunto, y la estructura algebraica no es la operación. La estructura algebraica es el conjunto con la operación, ¿sí? Entonces, ojo, hay un conjunto y hay una operación y están íntimamente ligados, ¿no? Por ejemplo, aquí sabemos que no se cumple la cerradura en ese conjunto. Si yo hubiera cambiado el conjunto y hubiera puesto los enteros, yo sé que sí va a ser cerrada, porque los enteros ya tienen los negativos, ¿no? Sí. Así sí, sí sería cerrada en los enteros, pero en los naturales no es cerrada. Sí, entonces, esos son el tipo de cosas que usted debe tener presente. O sea, no es solamente una cuestión de la operación, que es una operación rara ahí, sino que también depende del conjunto. ¿Sí? Me avisan si hay alguna duda. Vamos a hacer varios ejemplos ahorita. Ok, a ver, que el mejor modo de aprender es haciendo. Entonces, hay operaciones que no son cerradas, por ejemplo, el producto punto que ustedes conocen entre vectores en el prepolitécnico. El producto punto no es cerrado porque toma dos vectores y el resultado es un escalar, o sea, ya está fuera del conjunto de vectores. Sí. Así que el producto punto no es cerrado. Pero hay otras operaciones que sí son cerradas, ¿no? La suma de números reales, toman dos números reales y el resultado es otro número real. No hay ningún problema ahí. A ver, vamos a hacer otro ejercicio. Vamos a ver. Tengo un intervalo, vamos a llamar el intervalo 0 a 1. Y allí voy a definir la operación siguiente. Para todo A y B del intervalo, A operación con B, operación binaria, ¿no? Va a ser la siguiente, 0.4 por A más 0.6 por B. Y la pregunta que voy a hacer aquí es si es conmutativa. O les digo, esto es conmutativo, califique como verdadero o falso. Yo qué sé. Veamos. Entonces, primero yo lo que les decía, debemos recordar cuál es la definición de conmutatividad. Para cualquier par de elementos del conjunto, operar A con B debería ser igualito que operar B con A. O sea, si yo cambio el orden y no se altera el resultado, pues es una operación conmutativa. Bueno, por ejemplo, escribo primero, lo que les decía, ¿no? Primero escribo el enunciado para todo A, B del conjunto, que es este intervalo. La conmutatividad sería A operación con B es igual a B operación con A. ¿Sí? Si esto se cumple, entonces hablamos de conmutatividad. Primer paso, escribo el enunciado. Segundo paso, el cuantificador me dice lo que necesito para mi demostración. Necesito dos elementos del intervalo, ¿no? Intervalo 0 a 1. Entonces yo necesito aquí construir, ¿no? Digamos, sea A un elemento del intervalo y B otro elemento del intervalo. Con letritas, no van a ponerle números, porque aquí dice para todo, ¿no? No hay que dar ejemplos. Ahora el siguiente paso es averiguar el valor de verdad de esta expresión. ¿Se cumplirá? ¿Será cierto que esto es igual a lo de aquí o no? ¿Quién sabe? Vamos a averiguarla, ¿no? Entonces, por una parte, esta parte es como en el pre, ¿no? Como es una igualdad, ustedes dicen, pues parto del lado izquierdo, desarrollo y trato de llegar al lado derecho. O al revés, parto del lado derecho, desarrollo y trato de llegar al lado izquierdo. O desarrollo ambos lados y trato de llegar a una nueva igualdad. ¿Sí? A mí me gusta ese último método. Pero bueno, cada uno hace como prefiere. A ver, entonces yo digo, A
operación con B en el lado izquierdo, esto es, según la regla de la operación, es 0.4 por el operando de la izquierda, ¿no? 0.4 por el A, más 0.6 el operando de la derecha, que es B. Ahora voy a desarrollar el lado derecho para ver qué pasa, ¿no? ¿Cómo es B operación con A? Esto sería 0.4 el operando de la izquierda, 0.4, pero el operando de la izquierda aquí es B, más 0.6 el operando de la derecha, 0.6 por B, A. Aquí el operando de la derecha es A. ¿Sí? Y ahora la gran pregunta, ¿será esta expresión igual a la de aquí? ¿Habrá algún caso raro de factorización que nunca me aprendí y que resulta que sí son iguales? ¿O habrá algún teorema que nunca estudié por andar jugando ahí la Play o por ir de vago y no sé si son iguales o qué? ¿O son diferentes? ¿Qué dicen? Entonces sucede lo siguiente. Cuando usted se bloquea, es que ese es el detalle. Yo, por ejemplo, yo aquí estoy bloqueado. O sea, yo no sé qué más hacer aquí. Ya, pero cuando ustedes se bloquean, ustedes deben saber por qué están bloqueados, por lo menos. O sea, yo estoy bloqueado, pero yo sé porque ya no tengo ningún otro teorema al cual recurrir. No, simplemente no hay nada que me permita afirmar que esto es igual a lo de acá. ¿Sí? Y estoy seguro del tema. Ese es el detalle, que si usted no ha repasado la materia, te llega aquí, se va a bloquear, y cuando se bloquea va a dudar de por qué chuzo, es que no estudié algo y algo me está faltando. O chuzo, ¿será que me perdí porque esa clase no la atendí? Y a lo mejor aquí algo pasaba y si eran igual. O sea, hasta en bloquearse hay información en por qué usted se bloquea. ¿Sí? En todo caso, yo estoy bloqueado, yo sí estudié, y, o sea, obviamente, ¿no? Empiezo a sospechar de que realmente son diferentes. Y cuando ya empiezo a sospechar ya que todo esto es falso, lo que voy a hacer es a buscar un contraejemplo. Vamos a ver si lo logro. Contraejemplo. Contraejemplo. Por ejemplo, digamos, démosles valores a, ahora sí, ejemplo, ¿no? Ejemplo, digamos, A igual a 0 y B igual a 1. Los extremos del intervalo. Entonces, con estos valores, A asterisco B sería 0.4 por 0 más 0.6 por B, por 1, ¿no? Que será 0.6. 0.6. Mientras que si cambio el orden, B vale 1, aquí será 0.4 por 1, más 0.6 por A, pero A vale 0, así que me da 0. Entonces aquí me resulta en 0.4. Entonces miren cómo cambiar el orden aquí me produjo dos resultados distintos. Entonces aquí ustedes dicen no se cumple, o ponen no son iguales, alguna cosa indica que usted concluye, ¿no? Y dice, yo qué sé, no es conmutativo. Si era de marcar verdadero o falso, ya esto es falso. Sí, pero necesitamos una conclusión final. Entonces, ojo, miren lo que necesito que paren bola, presten atención a las cosas que están como sobreentendidas. Miren que en cierto momento es posible que ustedes en un problema se bloqueen. ¿Sí? Necesito que ustedes sepan por qué están bloqueados. Ese es el detalle. Lo que no debe pasar es que usted se bloquee y dice, chuzo, es que no fue a la clase. ¿No?
Pero si usted atendió todas las clases, usted dice, no, pues aquí estoy bloqueado, pero yo fui a todas las clases y he estado repasando, y he hecho la polla y todo, ¿no? Entonces yo digo, ah, no, pues a lo mejor es falso. Ya sospecho que es falso. Entonces ahí yo ya voy y busco un contraejemplo. ¿Sí? Es la conmutatividad. A ver, no sé si hay preguntas. Voy a hacer otro más. Otro ejemplo más. Profe, una pregunta. Sí. ¿Estas clases las suben a algún lado? Sí. A ver, voy a poner... sí, las pongo en el blog. Ah, en el blog. Sí. Ya, ok. A ver. Vamos a hacer otro ejercicio. Hablemos de la asociatividad. A ver, me invento un conjunto, llamemos R3. Se ve, R3. Y voy a inventarme una operación aquí entre vectores de R3, digamos A1, B1, C1, operación con A2, B2, C2. La voy a, como que si fuera una suma, ¿no? Pero voy a inventar esta operación así. Y la pregunta es si es asociativa. Si la operación es asociativa. Como un profesor en esta semana decía que la asociatividad es tal vez una de las operaciones más importantes que hay después de la cerradura, ¿no? Porque la asociatividad existe, tiene un motivo, una razón de ser, ¿no? Que la operación binaria, tal como ustedes la conocen, es binaria, el nombre mismo lo dice, permite operar solo dos elementos. Pero, ¿qué pasa si usted quiere operar muchos elementos con el mismo operador? En teoría, no se puede porque la operación es binaria. Pero si la operación es asociativa, claro, usted puede ir agrupando en paréntesis, porque eso es asociar. Entonces va resolviendo lo que está dentro de cada paréntesis y luego va saliendo fuera y cada vez hacia afuera de los paréntesis hasta terminar de operar todo lo que tenía que hacer. ¿Sí? Hay la mayoría de las operaciones que ustedes conocen, creo que son asociativas, ¿no? O sea, el producto, la suma. ¿Ya? Hay cosas que no son asociativas, por ejemplo, la exponenciación, ¿no? Si yo tengo un A, B, ¿no? Esto no es asociativo, o sea, no es lo mismo así, ¿no? A la B a la C, que A la B a la C. ¿Sí? Entonces esto es distinto, ¿sí? Entonces, claro, esto no es asociativo. Pero muchas cosas sí son asociativas. En todo caso, para poder determinar si una operación es asociativa, lo primerito es recordar la definición. Vamos a poner la definición, o sea, hay que escribirla, ¿no? Hay que escribirla en el contexto en el cual estamos. Queremos probar la asociatividad de esta operación en este conjunto. ¿Sí? Entonces, sería así, ¿no? Para todo, llamemos vectores, ¿no? Porque es R3, ¿no? B1, B2 y B3, elementos de R3. Asociatividad sería lo siguiente, que el B1, si yo opero B1 con el resultado de B2 con B3, me debería dar lo mismo que si yo opero primero B1 con B2 y el resultado lo opero con B3. ¿Sí? O sea, yo puedo agrupar con paréntesis aquí o así,
y debería ser igual para que sea asociativa, ¿no? Entonces, veamos. Paso número 1, escribo el enunciado. Paso número 2, voy a ver los cuantificadores de qué me están hablando. Los cuantificadores, en este caso hay un cuantificador que me habla de 3 elementos de R3. ¿Sí? Entonces, antes de hacer la demostración, yo necesito construir, inventarme estos 3 elementos. Ya voy a inventarlos aquí. Sería, a ver, el B1 va a ser en A1, B1, C1. Vamos a inventar un segundo elemento, A2, B2, C2. Y un tercer elemento, A3, B3, C3. Ya está, con letritas, ¿no? Ponen ahí SEA pero este está creándolos para objetivo de la demostración, ¿no? Ok, una vez culminado este paso, que es la construcción de los elementos, vamos a averiguar el valor de verdad de esta expresión de aquí. Que según el tipo de demostración es diferente, ¿no? Por ejemplo, aquí es solamente una igualdad, pero hay demostraciones que hay que hacer con acá los cuantificadores, pero aquí hay un enunciado de P, entonces Q, por ejemplo. O otro tipo de estructura. Según el enunciado, hay siempre una estrategia. En este caso solo es una igualdad. Y ya ustedes saben la estrategia, como les decían en el pre, ¿no? Desarrollamos este lado tratando de llegar al de acá, o desarrollamos de este otro lado tratando de llegar al de acá. O desarrollamos a ambos lados y tratamos de ver si llegan a una tercera igualdad. ¿Sí? Bueno, yo voy a hacer eso último. Voy a desarrollar primero este lado izquierdo. A ver, sería el vector en el lado izquierdo, o sea, el vector B1, que es el A1, B1, C1, con el resultado de B2 con B3. Vamos a hacer así. Ya. Ahora, entonces, obviamente la prioridad, ¿no? Que aquí está el paréntesis. Tenemos que operar esto primero, B2 con B3, y lo vamos a hacer siguiendo la regla dada. Que miren lo que dicen, ¿no? Para sumar dos vectores, hagan de cuenta, ¿no? Que hagan de cuenta que desciende un marciano, un extraterrestre en el patio de su casa y se pone a hablarle a usted de matemáticas y entre otras cosas le dice, mira, es que en mi planeta nosotros sumamos los vectores así. Y ya, pues que él que no le va a discutir, ¿no? O sea, ya, si ellos quieren sumar así, que sumen así. Aquí nosotros vamos a averiguar si esa suma que están haciendo es asociativa. ¿Sí? Entonces, miren lo que dice aquí. Esto es la primera componente del lado izquierdo más la primera componente del lado derecho menos 2. Sería así. A ver. Primera componente del lado izquierdo más la primera componente del lado derecho menos 2. Acá sería la suma de las dos componentes más 1, ¿no? Sería B2 más B3 más 1. Y aquí también, ¿no? Primera del lado izquierdo más la primera, así, C2 más C3 menos 1. Y ahora este resultado hay que sumarlo con esto de aquí. Ahí se va a hacer un lío. Vamos a ver si... Pero siguiendo la regla, ¿no? Siguiendo la primera componente del lado izquierdo más la primera componente del lado derecho, que es todo esto, más y menos 2. Y todo eso menos 2. Menos 2. Se me acabó la pizarra. Ya. Acá lo mismo.
la primera componente del lado izquierdo, que es todo esto, ese B1, más la segunda componente, perdón, del lado derecho, que es todo esto de aquí, ese es el detalle aquí, ¿no? Que esta es la componente del lado derecho, ¿sí? B2 más B3 más 1, ¿sí? Este más 1 es porque está aquí parte de esta componente, pero hay que sumarle más 1 porque así hay que hacer la operación. Se suma dos componentes y se le suma 1. Entonces queda más 1 y más 1. ¿Sí? Luego continuamos aquí. Sería C, la última componente del lado izquierdo, más la última componente del lado derecho, menos 1. Ahí está. Entonces, bueno, esto se simplifica. Aquí me queda menos 4. Vamos a ponerlo de una vez. Menos 4. Ahí. Más 2. Y menos 2. Así. Y listo. Esto es recién el lado izquierdo. Esto de aquí. Yo voy a desarrollar ahorita aparte el lado derecho para ver si resulta en algo que es igual o equivalente a esto de aquí. ¿Sí? A ver, vamos a ver. En el lado derecho sería A1, B1, C1 más A2, B2, C2. Así. Entonces, primero operamos B1 con B2. Bueno, aquí está. Ya como debería quedar, ¿no? Sería así. Primera componente más primera componente menos 2. A1 más A2 menos 2. B1 más B2 más 1. C1 más C2 menos 1. Y todo eso lo operamos con el último vector, que es A3, B3, C3. ¿Sí? Entonces aquí, similar, sería la primera componente, que es todo esto, más la primera componente del otro vector, que es esto de aquí, menos 2. ¿Sí? Porque así hay que hacerlo. Entonces me queda A1 más A2 menos 2 más A3 y todo eso menos 2. Luego, aquí, ¿no? B1 más B2 más 1 más B3 más 1. Y finalmente C1 más C2 menos 1 más C3 menos 1. Y creo que esto sí es igual, ¿no? Porque este menos 2, con este menos 2 se va a hacer menos 4. Aquí 1 más 1 y me da este 2 de acá. Menos 1 y menos 1 me da el menos 2 de aquí. ¿Sí ven? Entonces aquí los estudiantes deben poner una conclusión, que por los, saben, típicos saben hacer la flechita y dicen, miren que me quedó igualito lo de acá. O ponen ahí, sí se cumple, sí son iguales, pero ponga una conclusión. O lo mejor sería, sí es asociativo. ¿Sí? Porque hemos visto que esta igualdad se mantiene a pesar de que los vectores son arbitrarios, porque son con letras los vectores. ¿Sí? La igualdad siempre se mantiene aquí. Entonces resulta que esta operación es asociativa. No sé si hay preguntas, me avisan si hay preguntas. A ver, vamos a ver. La siguiente propiedad, que es súper importante, que se llama la existencia del elemento neutro. A ver, vamos a trabajar con esta misma operación, pero ahora la pregunta, voy a cambiar la pregunta. Si existe el elemento neutro de la operación, esa va a ser mi pregunta ahora.
Voy a borrar. A ver. Lo primero es escribir el enunciado, y esa hay que repasarla bien, ¿no? La propiedad de existencia del neutro era algo así. Existe un elemento que vamos a llamarlo, será el neutro, supuesto, ¿no? En el conjunto, para todos los elementos del conjunto, tal que si yo opero cualquier elemento con ese neutro, el resultado, pues el neutro no afecta al elemento, me va a quedar el mismo elemento. Esa es la idea de un neutro. Entonces, el neutro es el elemento que no afecta al otro operando, porque por algo es el neutro, pues, de la operación. Entonces, ustedes conocen, por ejemplo, el neutro de la suma de números reales. El neutro es el 0, ¿no? 5 más 0, 5. 10 más 0, 10. O sea, el neutro, que es el 0, no afecta al otro operador, al otro operando. ¿Sí? Eso es con el elemento neutro, pero el elemento neutro puede cambiar. Por ejemplo, en el caso del producto, el elemento neutro es 1. 1 por 5, 5, 1 por 8, 8. ¿Sí? El elemento neutro es el que no afecta al otro operando. ¿Sí? Tal como está aquí. Este elemento, que va a ser el neutro, pero ahí me dicen que existe, eso hay que probar que existe. Que para todos los elementos del conjunto, si yo lo opero con el neutro, no se altera ese elemento. ¿Sí? Ya. Entonces, primer paso, escribimos el enunciado. Segundo paso, vamos a los cuantificadores. ¿Los cuantificadores de qué me están hablando? Me hablan de un elemento neutro, vamos a ponerlo así, porque debe ser un DR3, ¿no? A ver, vamos a llamarlo así, N1, N2, N3. O sea, no lo conozco todavía, pero sé que está en R3, o debería estar en R3. Y un vector cualquiera de R3, vamos a llamarlo ABC. ¿Sí? Y ya, ahí está todo lo que los cuantificadores me han estado hablando. Ahora sí, vamos a trabajar con esta expresión de aquí, ¿no? Me dice B más N igual a B. Entonces, B más N sería el vector B, que es ABC, más el vector N, que es N1, N2, N3. Pero el modo de sumar o de operar aquí es este, ¿no? No es una suma tradicional. Entonces, aquí sería, por ejemplo, la componente de aquí más la componente de acá sería A más N1 menos 2. Aquí sería B más N2 más 1. Aquí sería C más N3 menos 1. Este es el resultado de sumar, de operar, ¿no? Y luego, eso dice aquí, debe ser igual a B. Entonces, aquí la filosofía es un poco diferente de los anteriores, porque aquí dice el cuantificador es existencial, ¿sí? Entonces, claro, yo planteo esta igualdad, pero la planteo no porque no es que quiero resolverla, lo que quiero hacer es encontrar eso que me dicen que existe y yo no sé si existe, que es el neutro. Así que de esta igualdad, yo lo que voy a hacer es tratar de despejar los elementos de ese neutro, que son N1, N2 y N3. ¿Sí? Por ejemplo, si estos dos vectores de verdad son iguales, significa que esta expresión de aquí debe ser igual a esta expresión de acá. O sea, A más N1 menos 2 debe ser igual a A. Luego, también para todas las componentes, ¿no? B más N2 más 1
debe ser igual a B. Y C más N3 menos 1 es igual a C. Y de aquí yo puedo despejar lo que estoy buscando, que es el neutro. Por ejemplo, de aquí el neutro es a N1. N1 es igual, a ver, se me cancela esto y me queda 2. En N2, despejando, esto se cancela y me queda menos 1. Y aquí también esto me queda N3 igual a 1. Entonces resulta que acabo de encontrar quién es el famoso neutro. Es este vector, 2 menos 1, 1. ¿Por qué es el neutro? Porque si lo opero con un vector ABC cualquiera, usando la operación dada aquí, este es el neutro de esa operación. Si yo lo sumo, voy a obtener el mismo vector original sin afectarlo, ¿no? O sea, ¿qué pasa si el neutro vale 2 menos 1 y 1? Reemplazo aquí, pues 2 menos 2 se va y me va a quedar que A es igual a A, ¿no? Sí, no lo afecta, ¿sí? Si N2 es menos 1, se me va a ir con el más 1, y si N3 es igual a C. Entonces aquí hemos encontrado el neutro. Y aquí ustedes pueden decir si existe el inverso, el neutro, si existe el neutro. Si se cumple, o algo así, ¿no? Por ejemplo, un error que sabemos observar con los estudiantes, con algunos, es que creen que como es neutro, debe ser algo lleno de ceros. Miren que aquí el neutro no tiene ningún cero. No hay ningún cero ahí. ¿Pero por qué? Es porque la operación tampoco es una operación normal, pues, ¿no? Obviamente que con la suma de vectores de R3, esa que ustedes vieron en el pre, esa suma de vectores tiene como neutro el vector 0, 0, 0. Pero aquí estoy trabajando con una operación rara, o sea, una operación que no es normal. Y claro, tiene un neutro porque lo acabo de encontrar, pero ese neutro no tiene nada que ver con el 0, 0, 0, es otro neutro. ¿Sí? No sé si hay preguntas. Entonces, la filosofía aquí del existe es diferente, ¿no? Porque, o sea, la idea de cómo probar una existencia es justamente mostrando. Por eso es que aquí despejamos para averiguar quién es ese neutro, ¿sí? Y así es en la ciencia, o sea, usted, si alguien dice que algo, yo tengo aquí unos marcadores, por ejemplo, ¿no? Y yo digo, a ver, me escondo acá mis marcadores en la espalda y yo les digo que tengo un marcador verde aquí en mi espalda. Y usted dice, ¿y yo cómo sé? Muestra el marcador. Y yo muestro y digo, ah, no, es rojo, entonces no, ya pues, no tenía la razón. ¿Sí? Y si yo les digo, y tengo un marcador verde en mi espalda, y usted dice, a ver, muestra el marcador. Y yo le digo, a ver, aquí está. Ah, ya, si era verde. O sea, yo para probar la validez de un existencial, yo tengo que mostrar al objeto que estoy diciendo que existe. Mientras no lo muestre, no puedo afirmar que existe. ¿Sí? Por ejemplo, una discusión típica, ¿no? En la actualidad, tipo la NASA, ¿no? Que dice que sí, están buscando si es que hay, por ejemplo, vida en otros planetas. O dicen que se ponen a buscar si hay agua en la Luna, si hay agua en Marte, existirá agua en Marte, o si cosas así. O sea, son problemas existenciales. ¿Existe o no existe vida en otros planetas? Ya. Entonces, es inútil toda la cantidad de argumentaciones que haya al respecto. Mientras no aparezcan con un marciano y oye, mira, aquí encontré este man. Mientras no aparezcan con un extraterrestre, no hay pruebas de que hay vida en otro planeta. Es inútil que digan que no, que sí, que mira, que está fósil, que parece una proteína, mira tú, no, que las proteínas, o sea, eso no prueba que hay vida en otros planetas.
Y hay otro argumento que dice, no, no, que sí, ¿cómo vas a creer? El universo es gigantesco, ¿cómo vas a creer que estamos solos? Somos solo una pequeña, un polvo, un granito de polvo en todo el planeta. O sea, ¿y qué es eso? Eso no es eso no es una argumentación en la lógica, no es un modo de probar el existencial. Para probar el existencial tiene que mostrarme que, si usted dice existe un neutro, yo no le voy a creer, tiene que mostrar quién es el neutro. Aquí está el neutro, ah, ya. Y usted, con esto yo ya sé que usted encontró el neutro. ¿Sí? Ya sé que existe, porque usted está mostrándole el neutro, para que todo el mundo lo vea y ya no queda opción a duda. Aquí está, sí existe. ¿Sí? Entonces esa es la diferencia. O sea, usted no me va a argumentar diciendo, no, ¿cómo va a creer? Son demasiadas operaciones en álgebra. Seguro que esta tiene neutro. No, eso no es una argumentación. Para probar el existe, tiene que mostrar que existe. Tiene que encontrarlo y decir, mira, aquí está. Toma tu neutro. Si no, no vale. Entonces es lo mismo. Nada que digan, no, que la vida, que no, que cómo vas a creer, que seamos los únicos. Eso no es un argumento. Tienen que aparecer con un marciano, si no, no hay nadie en Marte. Si no aparece con un extraterrestre, no hay extraterrestres, hasta que no aparezca. Así es el existencial y así es la ciencia. ¿Sí? Entonces, esa es la idea, por eso es que trabajamos un poquito diferente aquí que en el axioma anterior. Vamos a ver el axioma de la existencia del inverso, que también tiene un existencial. Vamos a hacerlo con el mismo conjunto y con la misma operación. Existe el elemento inverso. Voy a cambiar la pregunta. Si existe el elemento inverso bueno, además, por si acaso, no es que los científicos de la NASA dicen esos argumentos. Por lo general son los periodistas los que dicen esos argumentos, ¿no? Lo más probable es que los científicos de la NASA no hablen de que, no, que cómo vas a creer, ¿no? Esos son los periodistas. Los científicos de verdad no hacen esas argumentaciones. O sea, si no hay pruebas, no hay pruebas y punto, ¿no? Ya, entonces vamos a ver. Si queremos saber si existe el elemento inverso, primero recordemos la definición de elemento inverso para una operación en un conjunto. Sería así, ¿no? Para todo elemento del conjunto existe un elemento ahí particular que lo vamos a llamar el inverso. Vamos a poner B estrellita. Así. Tal que al operar un elemento con su inverso, se anulan entre sí y obtengo el neutro. ¿Qué neutro? El neutro de la misma operación. Por eso es que no podemos encontrar un inverso si previamente no hemos encontrado el neutro. Porque para resolver el problema del inverso ya necesito saber quién es el neutro. Y primero encuentro el neutro y luego el inverso. Ok, entonces el primer paso, que es escribir la definición, ya está. Segundo paso, vamos a ver de qué me están hablando estos cuantificadores. A ver, el para todo me está hablando de un vector v cualquiera. A ver, vamos a llamarlo ABC. Y aquí el existencial me habla de un b asterisco que no sé. A ver, vamos a llamarlo A asterisco, B asterisco, C asterisco. Ya está el siguiente paso, que es construir los elementos que los cuantificadores me han dicho. Siguiente paso, vamos a ver si esto se cumple o no con esos cuantificadores, ¿no? A ver, sería B más B asterisco, sería ABC, más A asterisco, B asterisco, C asterisco. Y de acuerdo a la regla de la suma que estamos aplicando, esto sería A con A, sería la suma, ¿no? A
más A asterisco menos 2, B más B asterisco más 1, C más C asterisco menos 1. Y aquí me dicen que todo eso debería ser igual al neutro. Ojo, no es el 000, es el neutro de la operación, que ya lo conocíamos antemano, que creo que era 2 menos 1, 1, ¿no? El neutro. Voy a poner aquí neutro. Ya. Entonces, de esta igualdad, de nuevo me salen algunas igualdades. Vamos a ponerlo aquí, sería A más A asterisco menos 2 debe ser igual a 2. ¿Sí? Asimismo, esta segunda componente debe ser igual a esta segunda componente. Entonces sería B más B asterisco más 1 es igual a menos 1. Y finalmente, C más C asterisco menos 1 es igual a 1. Y como aquí hay un problema de existencial, de nuevo, que es existe el B asterisco, y yo no sé si existe, la misión aquí no es resolver para cualquier variable. Yo necesito probar que existe despejando estas componentes del supuesto inverso, ¿no? Entonces yo lo que voy a hacer es despejar los elementos del inverso, ¿no? O sea, de aquí, por ejemplo, me queda que A asterisco es igual a 4 menos A. Acá me queda despejando B asterisco es igual a menos 2 menos B. Y C asterisco es igual a 2 menos C. Entonces, como ya descubrí aquí quiénes son los famosos elementos del inverso. Y bueno, la diferencia con el neutro es que aquí depende de variables, no va a depender de A, de B y de C. Pero aquí está despejado, o sea, si yo tengo un vector, si yo por ejemplo les digo, ¿y quién es el inverso de 1, 0, 5? Ustedes lo que hacen es reemplazar, reemplazan 1, 0, 5. Ah, entonces el inverso sería 3, y menos 2, y menos 3. ¿No? Entonces usted dice, ah, ya. Pero ya tenemos aquí un modo para encontrar el inverso, y por lo tanto aquí uno puede decir ya en conclusión si existe el inverso. No sé si hay preguntas. Entonces, antes de seguir, voy a hacer la observación de las diferencias entre el existencial que había con el neutro y el existencial de ahorita con el inverso. En el neutro, si ustedes se acuerdan, primero estaba el existe y luego el para todos. Mientras que ahorita con el inverso, primero está el para todos y luego el existe. Si ustedes se acuerdan la teoría del pre, eso indica, o sea, es diferente el modo de interpretar, ¿sí? Una cosa es decir, existe uno para todos, que decir cada uno tiene uno. Como aquí es cada uno tiene uno. Cada elemento tiene inverso. Es como la canción, que todos tienen una madre, significa cada elemento del paralelo, usted elige un compañero y seguramente tiene una mamá. Y elige otro compañero más allá y tiene otra mamá. Porque no son hermanos, pues no. Si fueran hermanos, sí, tenían todos la misma mamá, los hermanos, ¿no? Pero si no son hermanos, tienen distintas mamás. O sea, no necesariamente es el mismo elemento. Entonces aquí cuando decimos cada elemento tiene un inverso, claro, depende del elemento original, según eso calculamos un inverso, pero no es el mismo inverso para todos, ¿sí? Entonces, como les decía, ¿no? Si yo tengo un vector, yo qué sé, 302, y quiero calcular el inverso,
pues los reemplazo, ¿no? A, B, C, los reemplazo en la fórmula del inverso, y me queda 4 menos 3, 1, ahí calculo un inverso. A ver, 1, 0 sería menos 2, menos 0, menos 2, y 2, 2 menos 2, 0. Ah, perdón, sí, está bien. Entonces, este es el inverso de este vector. ¿Por qué? Porque si yo los opero con la operación que me han dado en el problema, se van a anular entre sí y me van a dar el neutro. Pero el neutro no es el 0, 0, 0, me van a dar el neutro de la operación, que es este neutro. ¿Sí? Entonces, esta operación tiene un inverso, no es un único inverso para todo el mundo, sino que todo el mundo tiene un inverso, tal como dice el cuantificador. Para cada uno existe un inverso. Y en efecto, las ecuaciones del inverso dependen de los valores del vector original. Mientras que cuando yo despejé el neutro, me quedan valores exactos. Porque el neutro, ese sí es un neutro para todo el mundo. Uno para todos. Y acá, cada uno tiene uno. ¿Sí? Ese es el orden de los cuantificadores que está aquí trabajando, ¿no? No sé si hay preguntas. Bueno, en todo caso, tratando de hacer un sumario de lo que hemos visto, porque hemos solo hecho 5 axiomas, creo, de cerradura, conmutatividad, asociatividad, existencia del neutro y existencia del inverso. Ya, y hemos hecho diferentes conjuntos y varios tipos de operaciones. En resumen, esta parte que es puras demostraciones de este tipo, ustedes deben, o sea, hasta que sean expertos, yo les recomiendo que mantengan la disciplina de seguir los pasos que les estoy recomendando. O sea, escriban el enunciado. El enunciado ya está adaptado a mi problema. Si aquí es R3 el conjunto, pues yo ya hablo de R3. Escribo el enunciado, primer paso. Segundo paso, voy a ver los cuantificadores de qué me están hablando, porque yo tengo que inventar esos elementos, ¿no? Aquí me dicen, no, que aquí hay un B en R3 y acá, no, que existe este B asterisco. Entonces yo invento estos dos vectores. Ese es el segundo paso. El tercero, yo tengo que averiguar el valor de verdad con esto. Ya aquí a veces hay distintos tipos de expresiones. ¿Sí? Y como aquí bueno, en este caso es un existe, yo voy a plantear esta igualdad y voy a despejar lo que se supone que existe, porque esa es la idea, ¿no? ¿Sí? Y yo lo igualo y saco y despejo lo que quiero probar que existe. Mientras que, por ejemplo, en asociatividad yo no planteaba la igualdad para despejar, porque no había un existe. Sino que ahí la filosofía era otra, ¿no? Yo desarrollaba ambos lados para probar que eran iguales. Aquí supongo que son iguales y trato de encontrar quién es el inverso que me hace cumplir la igualdad, ¿sí? En este caso, ¿no? Me avisan si hay alguna duda, porque hay esa parte necesitan practicar. Pero ahora vamos a ver ya la parte, o sea, el espacio vectorial en sí. Es una estructura. Ya vemos en el espacio vectorial, es una estructura, un conjunto, que tiene un conjunto. A los elementos de ese conjunto se les va a llamar vectores, y ahí se va a definir una suma de vectores y un producto de vectores. De vector por escalar. ¿Sí? Y a esto, para que se llame espacio vectorial, para que se gane ese título, se le va a exigir 5 propiedades que se cumplan con la suma y 5 propiedades que se cumplan con este producto por escalar. Entonces, claro, estos problemas así son larguísimos, ¿no? Por ejemplo, en el blog que yo tengo, les voy a compartir, a ver, unos ejemplos para que vean.
¿Dónde estaba? Y... Por ejemplo, ¿no? Ahí estoy mostrando, esta es la tarea de espacios vectoriales. Ahí hay los objetivos que deben alcanzar. Pero miren, yo tengo 3 tipos de ejercicios que yo se los recomiendo. Por ejemplo, aquí, los primeros ejercicios dicen aquí, los siguientes estructuras sí son espacios vectoriales. O sea, aquí usted no tiene dudas. Yo mismo le estoy diciendo que sí son espacios vectoriales. Entonces, aquí usted tiene que probar, es el procedimiento de andar demostrando. Igual ya sabe la respuesta. O sea, aquí, en realidad, todo esto sí es un espacio vectorial. Todos estos ejercicios de aquí. Entonces, estos están hechos para que usted practique el método, o sea, el método de demostración, ¿no? Escribe el enunciado, ve los cuantificadores, construye los vectores, opera, verifica el valor de verdad, despeja lo que haya que despejar, ¿no? Etcétera. Es para que practique con esto. Acá hay otro tipo de ejercicios. En cambio, yo les estoy diciendo, estos no son espacios vectoriales. ¿Sí? Estos no son. Entonces, aquí, en cambio, la misión, cuando algo no es que usted debe encontrar rápidamente un contraejemplo, ¿sí? Como en un espacio vectorial se supone que cumplen 10 axiomas, 10 propiedades, hay que tratar en estos ejercicios de demorarse el menos posible, o sea, de tratar de ir directamente a la propiedad que sabemos que no se cumple, ¿sí? Y eso es algo que uno gana con la práctica, ¿sí? Ya cuando usted practica, usted dice al ojo, esto ya sé que va a fallar en el axioma número 8, o cosas así, ¿no? Entonces usted va directamente a la propiedad que usted ya sospecha que va a fallar y construye un contraejemplo y muestra así que ya no es. Esto es lo que aquí, en estos ejercicios que ya sabemos que no son espacios vectoriales. Yo le estoy indicando que no son. Y por aquí hay unos que en cambio no sabemos si son o no son. Estos dos de aquí, no sabemos si son o no son. O creo que son, yo no sé. Bueno, por ahí hay unos ejercicios que no sabemos si son o no son espacios. Ese es el otro nivel, pues ya cuando usted ha practicado con los que sí son y ha practicado con los que no son, pues trate de determinar quién son y quiénes no en otros. Y entonces eso, para que ganen práctica y para que no dejen acumular esto, porque si no se va a hacer un relajo. Ya, en todo caso, a ver. En el espacio vectorial se exige que esta suma cumpla 5 axiomas. Vamos a ponerlo rápidamente. O sea, el axioma 1 es el de la cerradura. Se exige la conmutatividad. Conmutatividad. La asociatividad. La existencia del neutro. La existencia del inverso. Que hoy día hemos trabajado con todas estas, ¿no? Pero además se exige para el producto por escalar también 5 axiomas. La cerradura. Esto sería, bueno, esta operación es binaria, pero no no es cerrada. A ver, es binaria, pero es mixta, quiero decir. La cerradura, porque esta operación es un producto de 2 elementos distintos, un escalar y un vector. El vector viene del conjunto de vectores, ¿sí? Este de aquí se supone que es un conjunto de vectores. Como lo verían en el pre con R2 y R3, pero también pueden ser otro tipo de conjuntos. Mientras que el escalar, pues cuando usted hace alfa por un vector, ¿no?
El escalar, en cambio, viene de un conjunto de escalares. Entonces, claro, la cerradura para el producto dice así, ¿no? Para todo escalar del conjunto de escalares y para todo vector del conjunto de vectores, escalar por vector se queda en el conjunto de vectores. Y aquí viene la primera gran pregunta conceptual, es, bueno, ¿de qué conjunto de escalares hablamos? Por lo general, vamos a trabajar con los números reales. Este conjunto de escalares tiene un nombre porque en realidad es una estructura algebraica. Es una estructura algebraica, esto de aquí, que se llama campo de escalares o campo escalar. Sí. Y por lo general, decía, el que vamos a trabajar la mayor parte del tiempo es en los reales. Y en un futuro puede ser que trabajemos con los complejos. Pero hay muchos más tipos de campos, solo que no nos hacemos líos porque el principal enfoque de la materia va a ser en este conjunto, que es el de espacio vectorial, ¿no? Pero recuerden que el espacio vectorial tiene una operación en donde se relaciona un vector con un escalar, y ese escalar por lo general va a venir de uno de estos campos de escalares. Sí. Entonces, para todo escalar del campo y para todo vector del espacio, escalar por vector resulta en otro vector. Luego viene la distribución, ¿no? Para todo escalar del campo y para todo grupo de dos vectores del espacio, si yo hago escalar por la suma de B1 más B2, esto es igual a escalar por B1 más escalar por B2. Esta es la distribución, propiedad distributiva del producto con respecto a la suma de vectores. Ahora también hay una distribución con respecto a la suma pero de escalares. Esa es la siguiente, ¿no? Para todo par de escalares, números reales si quieren, ¿no? Para todo par de escalares y para todo vector del conjunto de vectores, ¿sí? Ahora yo sumo los escalares por el vector, y esto será escalar alfa por b, más beta por b. Entonces, noten aquí la diferencia entre las dos operaciones. Miren que aquí este signo de más con la bolita es la operación entre vectores, que está aquí, ¿no? Es la operación de suma en el conjunto de vectores. Mientras que esta suma de aquí, que está sin ninguna bolita, esta es la suma entre escalares. Así que esta es una operación de suma aquí, por ejemplo, o aquí, ¿no? Es una suma en el campo de escalares, que no es lo mismo. Ahora, vamos a la siguiente, que era una especie de asociatividad, ¿no? Porque de nuevo, aquí necesitamos dos escalares y un vector. Y prácticamente dice así, ¿no? Si yo multiplico los escalares y todo eso lo multiplico por el vector, esto es lo mismo que si yo multiplico un escalar, el primero, por el segundo escalar por el vector, ¿sí? O sea, es como asociatividad, pero no está bien llamarlo asociatividad, justamente porque la operación no es la misma. Miren, aquí es un puntito sin círculo, que es el producto entre escalares. Ese es el producto de números aquí, ¿no? Por ejemplo. Mientras que este producto con bola, este es el de aquí, pues. Y ese es el producto de un escalar por un vector, que no es la misma operación. Y finalmente, para todo vector, se cumple esta operación. Esta propiedad es un poco ridícula, porque dice así, ¿no? 1 por el vector es igual al vector. Pero este 1 en realidad es el escalar, el neutro de la multiplicación del escalar, ¿no? Entonces 1 por b
también es el 1 también es el neutro de esta operación, y por eso es que no afecta al vector de acá. ¿Sí? Entonces, cuando un conjunto en el cual hemos definido dos operaciones, resulta que cumple con todas estas propiedades, se gana el título de espacio vectorial. Y a consecuencia, sus elementos pasan a llamarse vectores, ya que esa es toda la trampa en esta materia, que los vectores no son solamente las flechitas de R2 y de R3, sino cualquier cosa que usted logre probar que cumplen estos 10 axiomas en un conjunto con dos operaciones. Si cumple todo esto, ya es un vector, aunque no se parezca en nada a los vectores que usted haya conocido siempre. Entonces, por ejemplo, el conjunto de matrices M por N, con la suma de matrices y el producto de una matriz por un escalar, resulta que va a cumplir todo esto. Así que esas matrices no parecen ninguna flecha ni nada, pero son vectores. El conjunto de los polinomios son vectores. Con la suma de polinomios y producto de un polinomio por un escalar, resulta también que cumple todas estas condiciones. Así que los polinomios son un espacio vectorial y por lo tanto los polinomios son vectores, aunque no tengan forma de flechita. Así también hay espacios vectoriales con funciones, hay espacios vectoriales con números complejos, hay espacios vectoriales llenos así de cosas raras, las más raras posibles. Pero el espacio vectorial es el principal objetivo de estudio en esta materia, ya que para ingeniería es la estructura más útil que hay, ¿no? En las aplicaciones y en todo eso. Para los que estudian matemáticas, no, bueno, o sea, para los que estudian matemáticas, esta es una estructura más del montón de estructuras que un matemático estudia, ¿no? En cambio, para las ciencias aplicadas, como ya economía, ingeniería, etcétera, pues sí, esta es como decir la principal estructura algebraica que nosotros utilizamos. No sé si hay preguntas. Entonces, ojo, hemos practicado de aquí, pero yo les recomiendo que hagan los ejercicios, traten de practicar de acá también y sigan siempre la recomendación que les he hecho. O sea, escriban el enunciado, adaptándolo al específico ejercicio que ustedes han hecho. Segundo, que traten, cuando ya escriben el enunciado, ¿no? Van a ver lo que dicen los cuantificadores. Ah, que aquí el cuantificador me dice un escalar y dos vectores. Pues me debo inventar un escalar y un par de vectores. Ah, que por acá el cuantificador me habla de dos escalares y un solo vector, pues acá me invento dos escalares y un vector. Acá necesito solo un vector. Acá necesito un vector y un escalar, y así, ¿no? Depende de cada enunciado. Ya, entonces, uno, escriben el enunciado. Dos, según lo que los cuantificadores indican, construyen esos elementos. Tercero, ahí hay que probar el valor de verdad de lo que está aquí. Si es que es una igualdad, prueben la igualdad desarrollando ambos lados, o tratando de llegar de un lado al otro. Si es una existencia, ya saben que se tienen que despejar. Despejar, si usted dice que existe algo o alguien le afirma que existe algo, usted no tiene que creer, usted trate de que le muestren, ¿no? No, que aquí existe el neutro. Ah, sí, chévere, pero ¿cuál es el neutro? Muéstrame cuál es el neutro. Ah, que acá existe el inverso, bacán. Despeja y muéstrame cuál es el inverso. ¿Sí? Y así por el estilo. ¿Sí? Esa es la parte filosófica. Y luego, para que sea un espacio vectorial deben cumplir todas. Para que no sea un espacio vectorial, puede ser que falle en alguna. Pero en ese caso no hace falta que usted pruebe todas. Sí. Puede ser que, o sea, ya cuando usted practica bastante, usted al ojo dice, yo ya sospecho que acá recién va a fallar el axioma.
entonces usted no tiene por qué hacer lo demás. Si usted sospecha, porque ya ha practicado, que algo va a fallar por acá, pues va directamente allí y trata de buscar un contraejemplo, ¿no? Y no, que si en cambio algo es verdadero, sí, ahí sí le toca demostrar que es todo, ¿no? Entonces, solamente practicando uno se va aclarando las dudas. Hay operaciones que al ojo se ve que no son conmutativas. Hay operaciones que al ojo se sabe que no van a ser distributivas, etcétera, etcétera. Por eso les hice los ejercicios al inicio, ¿no? A que traten de ver al ojo lo más rápido posible si algo se cumple o no se cumple. Me avisan si hay preguntas. A ver, vamos a ver algunos ejercicios hasta que se acaben. A ver, yo defino el conjunto R2 y defino esta operación. Y el producto por un escalar lo defino así. Como exponente, ¿no? En vez de alfa por x va a ser x a la alfa, y a la alfa. Y esto que supuestamente es la suma de vectores la voy a convertir en el producto de las componentes de los vectores. Entonces yo les propongo un conjunto con dos operaciones y ustedes deben decirme si es o no es un espacio vectorial. A ver, o ya sé, les digo yo de una la respuesta. Esto no es un espacio vectorial. La misión de ustedes ahorita es tratar de ver cuál es el axioma que falla. ¿Qué dicen? A ver, yo procedería más o menos así, ¿no? Dice, a ver, primero hay que calmarse, ¿no? Pero no hay que paniquearse. Luego usted dice, a ver, esta suma rara me la están convirtiendo en un producto, ¿no? Yo los productos sí los conozco. Entonces, antes de ponerme a hacer a lo loco como robot todas las cosas, analizo, ¿no? Yo digo, a ver, esto sí es cerrado, porque si el producto de dos números reales, porque estos son números reales, ¿no? En R2, dos números reales que multiplico, me queda un nuevo número real, y aquí también. Así que esto resulta de ley en un nuevo vector de R2. Así que cerrado, yo diría que sí es. ¿Qué dicen? ¿Será conmutativo? Yo diría, bueno, aquí adentro, esto sí es conmutativo. Así que yo sospecharía que sí es conmutativo porque, o sea, ¿qué pasa si cambio el orden aquí? Aquí me va a cambiar el orden, pero el producto de números reales sí es conmutativo. Así que esto con un nuevo orden me daría como resultado lo mismo que me da aquí. ¿Sí? Yo Pero diría, ajá, cuéntame. la multiplicación puede que no sea conmutativa. Si es de números reales, el producto sí es conmutativo. No, hablo del escalar por el vector, en este caso. Ya, pero, claro, pero en la lista de propiedades de espacio vectorial no está la conmutatividad para esta operación. ¿Sí? Así que no nos preocupamos de eso. En la lista hay 10 propiedades, ¿no? La conmutatividad la exigimos para este operador y para este no. Entonces, bueno,
será asociativo, este producto de reales también es asociativo. Tendrá un neutro, claro que tiene un neutro porque el neutro del producto es 1, ¿sí? Y existirá el inverso, ahí es un problema, porque el producto no siempre tiene inverso, ¿no? Entonces, probablemente esto vaya a fallar en el axioma del inverso. Si ven el análisis que he hecho antes de lanzarme a lo loco. Pero les digo, o sea, esto depende mucho de la experiencia, o sea, no tiene que practicar, no sé, por lo menos un espacio vectorial en el desayuno y uno antes de la merienda y con eso ya está. Así, por un par de semanas y queda listo. Aquí, por ejemplo, yo diría que la cerradura, ¿quién sabe si la cerradura? A ver, vamos a ver. Digamos que esto es un real y esto es un real. ¿Será que un real elevado a un real siempre me da un real? Sí. Sí. ¿O no? A ver, ¿qué pasa si yo cojo este vector? Y escojo este escalar. Entonces, multiplicar escalar por vector será 1/2 por 4 menos 1. Y según la regla, aquí será 4 a la 1/2 menos 1 a la 1/2. O sea, esto es la raíz de 4, ¿no? Que es 2. Y aquí, ¿esto qué me da? Y. Y ya no es real. Sí, va. Ya no es real, ¿no? Se me salió del conjunto. O sea que miren que esto no es cerrado, ¿eh? Entonces, ojo, y parecía inocente esta operación, o sea, pero hay que estar súper pilas, porque hay cosas que no. O sea, por ejemplo, aquí, si usted ve un exponencial, ya como ya vio hoy día la posible trampa, ya no vuelve a caer en la misma trampa, ¿no? Entonces, cada vez que usted vea un exponencial, usted va a decir, espérense, espérense. Puede ser que a lo mejor esto me sea negativo y acá sea la raíz como para decir que no va a existir, se me va a salir y va a irse a los complejos, ¿no? Entonces ya usted ya está pilas la próxima vez, ¿sí? Porque ya vio que con exponenciales puede fallar, ¿sí? Ahora, aquí también yo decía, probablemente esto falla con el inverso, porque el producto no siempre tiene inverso, ¿no? O sea, si yo les digo el inverso de 1/2, el inverso es 2, ¿no? Y si yo les digo el inverso de 5, el inverso es 1/5. Hablando del producto, ¿no? Que está aquí, ¿no? Porque el neutro, ¿cuál es el neutro? El neutro es 1, 1, ¿no? Si yo pongo aquí 1 y aquí 1, 1, 1, pues esto me va a quedar el mismo vector sin afectar, ¿no? El neutro es 1, 1. El inverso es el que no existe en el caso del 0, 0. Porque, ¿qué vector yo debo operar con el 0, 0 para que como resultado me dé el neutro? Sabiendo que esta suma se me convierte en el producto, ese 0 por X me debe dar 1. Y 0 por Y me debe dar 1. Y eso es imposible. Es inconsistencia, ¿no? Entonces, claro, esto no tiene inverso. Entonces, dependiendo de la práctica, algunos compañeros dirían de una, no, esto no tiene inverso, pero es un producto hay que andar pilas por el inverso. Mientras que otros compañeros también, en cambio, se fijarán probablemente en el decano, no, espera, ahí hay un exponente, hay que verificar que no vaya a salir un imaginario, si aquí la base es negativa y este es un
una raíz. ¿Sí? Entonces, ya ustedes ya andan pilas con eso. ¿Sí? A ver, yo pongo otra operación y ustedes tratan de decir si es o no es algo. A ver, vamos a ver. A ver. Vamos a tomar el conjunto de los reales positivos. O sea, este va a ser solamente el conjunto desde, sin incluir el 0, hasta el más infinito, los reales positivos, ¿no? Ya. Y voy a definir esta operación. Para cualquier par de números reales positivos, esto se va a convertir en 1 sobre A más 1 sobre B, todo eso a la menos 1. Ahora la pregunta, por ejemplo, es, ¿será eso cerrado? ¿Será conmutativo? ¿Será asociativo? ¿Tendrá neutro? ¿Tendrá inverso? ¿O hay alguna de esas que podría fallar? Entonces, yo creo que cerrado sí va a ser, porque si estos dos son reales positivos, el recíproco también es positivo, este también es positivo. Y la suma de dos positivos es positivo. Y el recíproco de un positivo es positivo. Así que esto como que yo digo, esto al ojo veo que sí cumple la cerradura. Conmutativo también, ¿no? Si yo cambio aquí el signo, o sea, si cambio el orden, me parece que no va a pasar nada. Asociativo habría que ver, eso sería un lío, pero asociativo no estoy seguro. Hacia el ojo no sé. Neutro, ahí sí que no sé. Veamos si existe el neutro. Necesitaría un n que sea real positivo y de tal modo que cumpla con esto, ¿no? Que A con n no me altere al elemento A. Sería 1 sobre A más 1 sobre n y todo eso a la menos 1. A ver. Y esto debería dar A. ¡Qué relajo! Entonces, traten de despejar aquí n, que es lo que existencia del neutro, ¿no? Y ver si es que se encuentra o no se encuentra. Entonces, yo diría que esta ecuación se convierte, quitándole el menos 1 aquí, 1 sobre A más 1 sobre n debe ser igual a 1 sobre A. O sea, pasando este exponente acá, ¿no? Ya, 1 sobre A. Y pues aquí resulta que esto se me va a cancelar y me queda que 1 sobre n debe ser 0. Y el único n que haría eso sería que sería infinito. Pero el infinito nunca está incluido, ¿no? Porque el infinito no es una cantidad. O sea, no es un número real el infinito, ¿no? Es una idea. Entonces, no existe un número n que tal que 1 sobre n me dé 0. O sea, en ese conjunto al menos no hay. ¿Sí? Pero esto es necesario si yo quiero que se cumpla esta ecuación del neutro, ¿no? Entonces yo digo, ya, esta cosa no tiene neutro. No tiene neutro. Tengo un gato que anda que molesta por ahí. Bueno, claro, entonces aquí esto sería un problema que usted, o sea, si usted ya ha practicado, usted ya dice, a ver, vamos viendo. Entonces, se da cuenta que no puede tener el neutro, va y genera un contraejemplo, o pone aquí, miren, imposible encontrar un neutro. Y ya. Y con eso ya no, si es que esto era parte de un problema de espacio vectorial, ya ustedes ponen que no es. Entonces hay muchos problemas así en los ejercicios propuestos que yo les recomiendo que los hagan.
No sé si tienen preguntas. Bueno, pero en resumen hay un diagrama de flujo para ustedes que es así. O sea, les van a dar una estructura, un espacio, un conjunto, y les van a preguntar si es que es un espacio vectorial. Si es que es un espacio vectorial. Uy. Y la respuesta es sí o no, pues no. Si es no, ya fue, porque esta materia se trata de espacios vectoriales, pues no, ya fue. Y si es sí, aquí empieza todo el resto del semestre. O sea, ustedes van a trabajar a lo largo del semestre en cuestiones que sí son espacios vectoriales. Por lo tanto, la primera tarea es justamente tratar de descubrir cuándo estamos en un espacio vectorial y cuándo no. Porque si no, ya nada de lo que aprendamos en esta materia va a servir cuando no es. Lo que vamos a aprender es en esta rama cuando sí es un espacio vectorial. Hay un montón de teorías, muchas aplicaciones a la ingeniería, a la industria, en la medicina y todo, ¿no? En el caso que sí. ¿Sí? Entonces, bueno, así que en esta pregunta, que aquí es la que estamos tratando de resolver hoy con las demostraciones. Me avisan si hay dudas, no se queden con las dudas. Y pues si no, con esto nos quedamos aquí hasta la siguiente clase. Listo, profe, gracias. Chévere. Muchas gracias, profesor. Gracias, Gracias profesor. también, pasen bien. A ver en el chat.